¿Sabías que hay una presencia que puede transformar tu debilidad en fortaleza invencible? Spurgeon lo descubrió en sus momentos más oscuros. Hoy te revelaré este secreto que cambiará tu vida para siempre. No te vayas, porque lo que escucharás podría ser exactamente lo que tu alma necesita en este momento. Hermanos y hermanas, permítanme hablarles hoy sobre algo que transforma vidas, que levanta al caído, que da fuerzas al débil. Hablo de la presencia graciosa de nuestro Señor, esa presencia que no viene por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia. Charles Spurgeon, aquel siervo fiel que dedicó su vida a proclamar las verdades del Evangelio, entendió como pocos este misterio. Él predicaba con fuego en el corazón porque conocía el poder transformador de estar en la presencia del Altísimo. Y hoy, ustedes y yo necesitamos comprender esta verdad con la misma urgencia. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de un concepto abstracto o de una experiencia mística reservada para unos pocos escogidos. Estamos hablando de una realidad viva, palpable, que cambia nuestra naturaleza desde adentro. Spurgeon solía decir que la cercanía con Cristo no es un lujo espiritual, sino la necesidad más profunda del alma humana. Y tenía razón, porque sin esa presencia somos como árboles sin raíz, como lámparas sin aceite, como cuerpos sin aliento. La Escritura nos revela esta verdad con claridad meridiana. En el Salmo 145, versículo 18 leemos: «Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras». ¿Ven ustedes la promesa? No dice que Dios está lejos, esperando que escalemos montañas imposibles para alcanzarlo. Dice que Él está cercano, disponible, accesible para aquellos que lo buscan con sinceridad. Esta es la gracia de su presencia, que Él se acerca a nosotros antes de que nosotros demos el primer paso hacia Él. Pero debemos entender algo fundamental. La presencia de Dios no es solamente un sentimiento agradable o una emoción pasajera que experimentamos en un momento de adoración. Es mucho más profundo que eso. Es el fundamento sobre el cual construimos toda nuestra vida espiritual. Es la fuente de la cual bebemos cuando estamos sedientos. Es el refugio al cual corremos cuando las tormentas de la vida nos azotan sin piedad. Sin esta presencia, nuestra fe se vuelve hueca, nuestras oraciones se convierten en palabras vacías y nuestro testimonio pierde todo su poder. Spurgeon enfrentó momentos de profunda oscuridad en su ministerio. Hubo días en los que la depresión lo envolvía como una niebla espesa, cuando las críticas de sus opositores parecían más fuertes que los elogios de sus admiradores, cuando el peso de cuidar a miles de almas lo agobiaba hasta el punto del agotamiento. Pero siempre, sin excepción, encontraba su fortaleza en un solo lugar, en la presencia graciosa de su Salvador. No era su talento lo que lo sostenía, ni su elocuencia, ni su popularidad. Era Cristo, solo Cristo, quien lo mantenía firme. Y aquí está la maravilla de esta verdad. Lo que sostuvo a Spurgeon puede sostenernos a nosotros también. La misma presencia que fortaleció a los apóstoles en el aposento alto, la misma que sostuvo a David en las cuevas del desierto, la misma que animó a Pablo en las prisiones romanas, esa misma presencia está disponible para ti hoy. No importa cuán difíciles sean tus circunstancias, no importa cuán profunda sea tu soledad, no importa cuán grande sea tu dolor, la presencia de Dios es suficiente. Escuchen las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Entienden lo que esto significa? Significa que nuestra fragilidad no es un obstáculo para experimentar el poder de Dios, sino la condición perfecta para que su gracia se manifieste con mayor claridad. Cuando nos sentimos débiles, cuando reconocemos que no podemos con nuestras propias fuerzas, ahí es precisamente cuando su presencia se vuelve más real y más poderosa en nuestras vidas. Muchos creyentes viven como si la vida cristiana fuera una carga pesada que deben llevar por su cuenta. Se levantan cada mañana tratando de ser buenos, de cumplir con todas las expectativas, de mantener una apariencia de espiritualidad ante los demás, y al final del día caen exhaustos, sintiéndose fracasados e inadecuados. Pero ese no es el camino que Cristo nos mostró.
Él dijo en Mateo 11, versículos 28 al 30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Notan la invitación. No es una llamada a esforzarnos más, a tratar con más ahínco, a pretender ser lo que no somos. Es una invitación a descansar en su presencia, a dejar que Él lleve el peso, a caminar junto a Él en lugar de correr adelante por nuestra cuenta. Esta es la gracia de su presencia, que nos da descanso en medio del trabajo, paz en medio de la tormenta, gozo en medio del sufrimiento. Si estás aquí hoy y te sientes agotado espiritualmente, si sientes que tu fe está perdiendo su frescura, si las pruebas de la vida te han dejado exhausto y sin esperanza, escucha bien lo que te digo. Lo que necesitas no es más esfuerzo, no es más disciplina, no es más actividad religiosa. Lo que necesitas es regresar a la fuente, volver a la presencia de aquel que te amó primero, permitir que su gracia te fortalezca desde adentro. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, y en su diestra, deleites para siempre, como dice el Salmo 16, versículo 11. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás enseñanzas que alimentarán tu alma y fortalecerán tu fe. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, tenemos un recurso especial para ti. Nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Puedes encontrar el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta práctica que te guiará en tu camino de regreso a la presencia del Padre. Continuemos entonces explorando cómo esta presencia graciosa transforma cada aspecto de nuestra existencia. Porque no es suficiente saber que Dios está presente. Necesitamos entender cómo su presencia nos fortalece en las batallas diarias que enfrentamos. Necesitamos descubrir los secretos de aquellos que han caminado cerca del corazón de Dios y han encontrado en Él todo lo que necesitan. La presencia de Dios no es un adorno opcional en la vida del creyente. Es el oxígeno que respiramos espiritualmente, el pan que alimenta nuestra alma, el agua que sacia nuestra sed más profunda. Cuando comenzamos a entender esto, todo cambia. Dejamos de vivir de experiencia en experiencia, buscando la próxima emoción espiritual, y comenzamos a habitar en él de manera constante. Es como la diferencia entre un turista que visita un país por unos días y alguien que hace de ese lugar su hogar permanente. Pensemos por un momento en Moisés. Este hombre conoció a Dios de una manera extraordinaria. Habló con él cara a cara, como quien habla con un amigo. Vio milagros asombrosos, liberó a un pueblo entero de la esclavitud, partió el Mar Rojo. Pero hubo un momento en su vida cuando todo eso no fue suficiente. En Éxodo 33, versículo 15, Moisés le dice a Dios algo que debería resonar en el corazón de cada uno de nosotros. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Entienden lo que estaba diciendo? Moisés prefería quedarse en el desierto con la presencia de Dios que ir a la tierra prometida sin él. Esta declaración revela una comprensión profunda de lo que realmente importa. No es el lugar donde estamos, no son las bendiciones que recibimos, no son los éxitos que alcanzamos. Lo que verdaderamente importa es si Dios está con nosotros o no. Porque sin su presencia, la tierra prometida se convierte en un desierto. Pero con su presencia, el desierto se transforma en un paraíso. Esta es una verdad que muchos creyentes han olvidado en estos tiempos modernos. Vivimos en una época donde se nos enseña a buscar las bendiciones de Dios más que a Dios mismo. Se nos dice que pidamos prosperidad, salud, éxito, reconocimiento. Y no hay nada malo en desear estas cosas, siempre y cuando no las coloquemos por encima de aquel que da toda buena dádiva. El problema surge cuando nos volvemos más enamorados de los regalos que del dador, cuando buscamos su mano pero rechazamos su rostro, cuando queremos lo que Él puede hacer por nosotros, pero no queremos conocerlo a Él íntimamente. La Escritura nos advierte sobre este peligro. En el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 28, el salmista declara: «Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Aquí vemos la prioridad correcta. El bien supremo no es lo que podemos obtener de Dios, sino acercarnos a Él. No es lo que Él hace por nosotros, sino quién es Él para nosotros. Esta perspectiva transforma completamente nuestra manera de vivir la fe. Cuando la presencia de Dios se convierte en nuestra máxima prioridad, algo maravilloso sucede. Las circunstancias externas pierden su poder sobre nosotros. Ya no somos sacudidos por cada viento de adversidad. Ya no nos hundimos en la desesperación cada vez que las cosas no salen como esperábamos, porque nuestra estabilidad no depende de lo que nos rodea, sino de aquel que vive en nosotros. Como dice Pablo en Filipenses 4, versículos 12 y 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observen que Pablo no dice, todo lo puedo porque soy fuerte, o todo lo puedo porque tengo recursos, o todo lo puedo porque tengo un plan perfecto. Dice, todo lo puedo en Cristo. La fuente de su fortaleza no estaba en sí mismo, ni en sus circunstancias. Estaba en la presencia de Cristo viviendo en él, y esa misma presencia está disponible para cada uno de nosotros hoy. No es una promesa reservada para los supercristianos, o para aquellos que han alcanzado cierto nivel de santidad. Es para todo aquel que invoca el nombre del Señor con sinceridad. Ahora, debemos ser honestos acerca de algo importante. La presencia de Dios no elimina automáticamente nuestros problemas, no hace desaparecer las dificultades, ni nos exime de las pruebas, pero hace algo mucho mejor. Nos da la fuerza para atravesarlas, nos da la perspectiva para verlas correctamente, nos da la esperanza para no rendirnos en medio de ellas. Es como la diferencia entre estar en una tormenta en un bote pequeño y estar en la misma tormenta en un barco grande y sólido. La tormenta sigue ahí, pero tu seguridad es completamente diferente. David entendió esto perfectamente. En el Salmo 23, uno de los pasajes más conocidos y amados de toda la Biblia, él declara, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David no dice no andaré por el valle. Reconoce que el valle existe, que es real, que es oscuro, pero su confianza no está en evitar el valle, sino en que Dios estará con él en medio del valle. La presencia divina transforma el valle de sombra de muerte en un lugar donde no hay razón para temer. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra vida diaria. Significa que cuando enfrentas una enfermedad no estás solo en esa batalla. Cuando atraviesas una crisis financiera, no tienes que cargar ese peso en soledad. Cuando tu corazón está quebrantado por una pérdida, no tienes que llorar sin consuelo. La presencia de Dios está contigo, sosteniendo cada lágrima, fortaleciendo cada paso, iluminando cada momento de oscuridad. Él no prometió que el camino sería fácil, pero prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Los creyentes más fuertes no son aquellos que nunca han enfrentado dificultades. Son aquellos que han aprendido a encontrar a Dios en medio de sus dificultades. No son los que tienen todas las respuestas, sino los que conocen a aquel que es la respuesta. No son los que nunca han dudado, sino los que han llevado sus dudas a los pies de la cruz y han encontrado allí la certeza que necesitaban. La presencia graciosa de Dios no nos hace invencibles en el sentido mundano. No nos convierte en personas que nunca fallan, que nunca caen, que nunca sienten dolor, pero nos hace inquebrantables en el sentido espiritual. Podemos caer 7 veces y levantarnos 8, como dice el proverbio, porque la mano de Dios nos sostiene. Podemos atravesar el fuego y no ser consumidos, podemos caminar por las aguas y no ahogarnos, porque Él está con nosotros, como promete Isaías 43, versículo 2. Hay algo más que debemos comprender sobre esta presencia graciosa que nos fortalece. No es algo que experimentamos solo en los momentos cumbre de nuestra vida espiritual, en esos instantes gloriosos de adoración donde sentimos que tocamos el cielo. La verdadera presencia de Dios se manifiesta también y quizás especialmente en lo ordinario, en lo cotidiano, en esos momentos mundanos
que componen la mayor parte de nuestra existencia. Dios no es un visitante ocasional que aparece solo en nuestros domingos. Él es el compañero constante de cada día, de cada hora, de cada instante de nuestra vida. Pensemos en el hermano Lorenzo, aquel humilde monje que trabajaba en las cocinas de un monasterio. Él descubrió un secreto que muchos teólogos con todos sus libros nunca llegan a comprender. Aprendió a practicar la presencia de Dios mientras lavaba los platos, mientras pelaba las verduras, mientras hacía las tareas más simples y repetitivas. Para él, no había diferencia entre estar en la capilla adorando y estar en la cocina trabajando. En ambos lugares, estaba en la presencia del Altísimo. En ambos lugares, su corazón estaba conectado con el cielo. Esta es una lección que nosotros necesitamos aprender urgentemente. Hemos dividido nuestra vida en compartimentos: lo sagrado y lo secular, lo espiritual y lo cotidiano, el tiempo de Dios y nuestro tiempo. Pero esta división es artificial y dañina. Dios quiere estar presente en cada aspecto de nuestra vida. Quiere acompañarnos cuando vamos al trabajo, cuando cuidamos a nuestros hijos, cuando hacemos las compras, cuando limpiamos la casa. Quiere ser parte de nuestras conversaciones cotidianas, de nuestras decisiones diarias, de nuestros pensamientos más comunes. El apóstol Pablo entendió esto cuando escribió en 1 Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Observen la amplitud de esta instrucción. No dice, cuando estén en la iglesia, glorifiquen a Dios. Dice que todo, absolutamente todo lo que hacemos, puede y debe hacerse para su gloria. Esto significa que nuestra vida entera puede convertirse en un acto de adoración, en una expresión continua de nuestra comunión con el Padre. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo cultivamos esta conciencia constante de la presencia de Dios? ¿Cómo pasamos de experimentarlo solo en momentos específicos a vivir en una comunión permanente con Él? La respuesta no es complicada, pero requiere intencionalidad y disciplina. Requiere que desarrollemos el hábito de voltear nuestro corazón hacia Él a lo largo del día, de hablarle en medio de nuestras actividades, de reconocer su mano en las circunstancias que enfrentamos. Es como aprender a tocar un instrumento musical. Al principio, cada nota requiere un esfuerzo consciente. Tienes que pensar en dónde poner tus dedos, cómo soplar o cómo pulsar las cuerdas. Pero con la práctica, algo maravilloso sucede. Los movimientos se vuelven naturales, casi automáticos. Ya no tienes que pensar tanto en la técnica, porque se ha convertido en parte de ti. Lo mismo ocurre con la práctica de la presencia de Dios. Al principio requiere esfuerzo consciente, pero con el tiempo se convierte en algo tan natural como respirar. La Escritura nos anima a esto en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, donde se nos instruye a orar sin cesar. ¿Cómo es posible orar sin cesar? No significa que debamos estar todo el día de rodillas con los ojos cerrados. Significa mantener nuestro espíritu en una actitud constante de comunión con Dios, de apertura hacia Él, de disponibilidad para escuchar su voz. Es vivir con una parte de nuestro corazón siempre sintonizada con el cielo, incluso mientras atendemos las responsabilidades terrenales. Cuando vivimos así, algo extraordinario comienza a suceder. Empezamos a notar a Dios en lugares donde antes no lo veíamos. Comenzamos a discernir su mano en circunstancias que antes parecían meramente casuales. Desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite reconocer su guía, sus advertencias, sus confirmaciones. Es como si se nos quitara un velo de los ojos y de repente pudiéramos ver la realidad espiritual que siempre estuvo ahí, pero que éramos incapaces de percibir. Esta conciencia de la presencia de Dios también transforma nuestra manera de enfrentar las tentaciones. Cuando sabemos que Él está con nosotros, cuando sentimos su mirada amorosa sobre nuestras vidas, se vuelve mucho más difícil ceder ante el pecado. No es que el pecado deje de ser atractivo o que las tentaciones desaparezcan, pero ahora tenemos un contrapeso, una razón más poderosa para resistir. Como José cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él preguntó, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Según Génesis 39, versículo 9, José no podía pecar
porque era consciente de la presencia de Dios en su vida. Entiendan algo fundamental. La presencia de Dios no es algo que ganamos con nuestro buen comportamiento. No es una recompensa para los que han alcanzado cierto nivel de santidad. Es un regalo, pura gracia, disponible para todos los que pertenecen a Cristo. En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. No viene de visita, viene a quedarse permanentemente. Jesús prometió en Juan 14, versículo 16, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Para siempre, no temporalmente, no condicionalmente, para siempre. Esto significa que incluso cuando no sentimos su presencia, Él está ahí. Incluso cuando nuestras emociones nos dicen que estamos solos, la verdad es que nunca lo estamos. Incluso cuando las circunstancias nos hacen dudar, la promesa permanece firme. Dios no es como las personas que nos abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Él es el amigo que permanece más unido que un hermano, el Padre que nunca nos rechaza, el Consolador que nunca nos deja. Pero aquí hay una advertencia importante que debo hacerles. Aunque la presencia de Dios es constante, nuestra conciencia de ella puede fluctuar. Hay cosas que pueden obstaculizar nuestra capacidad de sentir y experimentar su cercanía. El pecado sin confesar es como una nube que bloquea el sol. El sol sigue ahí, pero no podemos sentir su calor. De la misma manera, cuando albergamos pecado en nuestro corazón, aunque Dios no nos ha abandonado, nuestra comunión con Él se ve afectada. David conoció esto por experiencia propia. Después de su terrible caída con Betsabé, pasó meses en miseria espiritual. Finalmente, cuando se arrepintió de verdad, clamó en el Salmo 51, versículo 11, «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». David sabía que lo peor que le podía pasar no era perder su reino, sino perder la presencia de Dios. Prefería ser un mendigo con Dios que un rey sin Él. Por eso es tan crucial mantener nuestro corazón limpio delante de Dios, no por temor a que Él nos abandone, porque su amor es incondicional y eterno, sino porque el pecado levanta barreras que nos impiden disfrutar de la comunión que ya poseemos. Es como tener un teléfono con mala señal. La otra persona sigue ahí, queriendo hablar contigo, pero la comunicación se vuelve difícil por la interferencia. El arrepentimiento genuino y la confesión sincera eliminan esa interferencia y restauran la claridad de nuestra comunión con el Padre. Pero hay otro aspecto de la presencia de Dios que debemos explorar. Su presencia no solo nos consuela y fortalece individualmente, también nos une como cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos como creyentes, algo poderoso sucede. Jesús prometió en Mateo 18, versículo 20, «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Hay una dimensión corporativa de la presencia divina que no podemos experimentar en soledad, por más profunda que sea nuestra vida devocional personal. Esto explica por qué es tan importante no descuidar la congregación de los santos, como nos advierte Hebreos 10, versículo 25. No se trata simplemente de cumplir con una obligación religiosa o de mantener una tradición. Se trata de posicionarnos para experimentar una manifestación de la presencia de Dios que solo ocurre cuando su pueblo se reúne. Es en esos momentos de adoración colectiva, de oración unida, de estudio conjunto de la palabra, donde a menudo experimentamos a Dios de maneras que no podemos experimentar solos. Piensen en el día de Pentecostés. Los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, unánimes, y de repente, la presencia de Dios descendió sobre ellos con tal poder que la ciudad entera se enteró. Lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas. El Espíritu Santo los llenó de tal manera que comenzaron a hablar en otros idiomas. Miles de personas fueron salvas ese día. Todo porque el pueblo de Dios se reunió expectante, esperando la promesa del Padre. Ahora bien, no estoy diciendo que debemos buscar experiencias sobrenaturales espectaculares cada vez que nos congregamos. Pero sí estoy diciendo que cuando nos reunimos con corazones sinceros, con expectativa genuina, con hambre espiritual, Dios se manifiesta. Quizás no con lenguas de fuego, pero sí con su presencia real y transformadora. Y esa presencia tiene el poder de sanar heridas, restaurar matrimonios,
libertar cautivos, salvar almas perdidas. La presencia de Dios también nos equipa para el servicio. No estamos llamados a ser recipientes pasivos de bendiciones divinas. Somos vasos escogidos para llevar su presencia a un mundo que desesperadamente la necesita. Cuando vivimos conscientes de su presencia en nosotros, nos convertimos en portadores de esa presencia donde quiera que vamos. No porque seamos especiales o superiores, sino porque Cristo vive en nosotros. Pablo lo expresó hermosamente en 2 de Corintios 2, versículos 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros somos el aroma de Cristo en este mundo. Donde quiera que vamos, llevamos algo del perfume del cielo, no por nuestros propios méritos, sino por su presencia en nosotros. Esto tiene implicaciones profundas para cómo vivimos nuestra vida diaria. Significa que nuestro lugar de trabajo puede convertirse en un lugar de luz porque Cristo está en nosotros. Significa que nuestro hogar puede ser transformado en un santuario porque su presencia habita allí. Significa que nuestras relaciones pueden ser canales de gracia, porque Él fluye a través de nosotros hacia otros. No tenemos que esperar oportunidades especiales para servir a Dios. Cada interacción, cada conversación, cada encuentro casual puede convertirse en una oportunidad para que su presencia toque a otros a través de nosotros. Pero esto requiere que permanezcamos conectados a la fuente. Jesús usó la ilustración de la vid y los pámpanos en Juan 15 para enseñar esta verdad. Él dijo en los versículos 4 y 5, «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer». Observen la palabra clave, permanecer. No dice visitar ocasionalmente, no dice conectarse de vez en cuando. Dice permanecer, morar, habitar constantemente en él. Así como el pámpano debe estar constantemente conectado a la vid para recibir la savia que le da vida y fruto, nosotros debemos permanecer constantemente en Cristo para recibir su vida, su poder, su presencia fluyendo a través de nosotros. Sin esta conexión continua, nos marchitamos espiritualmente, perdemos nuestra vitalidad y nuestro servicio se vuelve estéril. Ahora, quiero abordar algo que puede estar preocupando a algunos de ustedes. Quizás están pensando, todo esto suena maravilloso, pero mi vida espiritual está lejos de ese ideal. He fallado tantas veces, he descuidado mi relación con Dios. He permitido que otras cosas ocupen su lugar. ¿Es demasiado tarde para mí? ¿Puedo realmente experimentar esta presencia graciosa de la que hablas? Mi respuesta es un rotundo sí. 1000 veces sí. La belleza de la gracia es que siempre hay un camino de regreso. No importa cuán lejos hayas vagado, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado, no importa cuán profunda sea tu caída. El corazón del Padre siempre está abierto para recibirte, como el padre del hijo pródigo, que vio a su hijo viniendo de lejos y corrió a su encuentro. Así Dios corre hacia ti cuando das el primer paso de regreso hacia Él. No con condenación, sino con brazos abiertos y un corazón lleno de amor. El profeta Joel nos da una promesa hermosa en el capítulo 2, versículo 25. «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros». Dios es un Dios de restauración. Él no solo perdona el pasado, sino que restaura lo que se perdió. Puede tomar los años desperdiciados y redimirlos. Puede tomar el tiempo perdido y restaurarlo. Puede tomar una vida quebrantada y hacerla nueva otra vez. Entonces, si estás escuchando esto y tu corazón está sediento de la presencia de Dios, si anhelas experimentar esa comunión profunda que hemos estado describiendo, si quieres conocer el poder fortalecedor de su gracia en tu vida, no esperes más, no digas, primero tengo que arreglar mi vida y luego iré a Dios. Ven tal como estás, con todas tus fallas, con todos tus pecados, con toda tu imperfección. Ven a Él
porque en su presencia está la sanidad que necesitas, la restauración que anhelas, la transformación que deseas. Hermanos y hermanas, hemos caminado juntos por estas verdades profundas sobre la presencia graciosa de Dios que nos fortalece. Que esta palabra no quede solo en tu mente, como información interesante, que descienda a tu corazón y transforme tu manera de vivir. Que desde hoy busques su rostro con nueva pasión, que cultives su presencia con nueva determinación, que camines con Él con nueva intimidad, porque en su presencia hay plenitud de gozo, y delante de Él, vida para siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Deja tu comentario compartiendo cómo Dios ha hablado a tu vida hoy. Dale like a este video para que más personas puedan ser bendecidas con esta palabra. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, tenemos para ti nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encuéntralo en el primer comentario fijado. Es una herramienta práctica que te guiará en este hermoso camino de comunión con el Padre. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Hay más tesoros de sabiduría esperándote. Que la presencia graciosa de nuestro Señor Jesucristo te acompañe, te fortalezca y te guarde siempre. Hasta la próxima.